El amanecer cayó pesado sobre la capital como si la ciudad misma supiera que algo se había roto durante la noche. Las sirenas aún resonaban a lo lejos mezcladas con el ruido de helicópteros y radios encendidos. Heréndira no había dormido ni un minuto, seguía sentada con la misma ropa mirando el teléfono apagado como si de pronto fuera a hablarle sola. Sabía que en cuanto ese caso se hiciera público nada volvería a ser igual, ni para ella, ni para Carmela, ni para las mujeres que habían sobrevivido, ni para las que ya no podían hablar. El jaguar había dejado de ser solo un nombre en expedientes, ahora era una herida abierta frente al país entero. En el rancho el aire todavía olía a tierra removida y a sangre seca. Los peritos caminaban con cuidado marcando cada indicio mientras las madres observaban desde atrás de la cinta amarilla. Algunas rezaban, otras gritaban nombres que nadie respondía. Luz estaba sentada dentro de la ambulancia con una manta sobre los hombros, las manos le temblaban sin control. Los paramédicos hablaban pero ella no escuchaba nada, solo veía los zapatos apilados uno sobre otro, colores gastados, tallas distintas, historias truncadas. Cada par era una confirmación de que había sobrevivido por muy poco. A kilómetros de ahí Ismael apretaba los dientes dentro de la troca avanzando por una brecha secundaria. No llevaba música ni hablaba con nadie. El general no había vuelto a llamar y eso le preocupaba más que cualquier amenaza. Sabía que cuando el silencio llegaba desde arriba era porque alguien más estaba moviendo las piezas. La prima seguía en manos del gancho, o al menos eso creía, pero algo no cuadraba. Demasiados movimientos, demasiada policía, demasiada prensa. El trato estaba desmoronándose y cuando eso pasaba siempre había sangre. En otro punto de la ciudad Mariela permanecía sentada en una celda fría con la espalda recta y la mirada firme. Leo estaba del otro lado del vidrio tratando de tranquilizarla, pero ella ya había tomado una decisión. No iba a esconderse otra vez, no iba a huir, prometió que no iba a entregarse, pero tampoco iba a permitir que siguieran matando por su culpa. Sabía que el jaguar no iba a desaparecer así como así. Hombres como él no se rendían, solo cambiaban de piel. Mientras tanto, en una casa segura Carmela discutía a gritos con su equipo. La llamada de Heréndira había sido el golpe final. La prensa ya estaba publicando los primeros avances y los nombres empezaban a filtrarse. Sabía que políticamente era una bomba, pero también sabía que callar era ser cómplice. El país estaba cansado de silencios, de acuerdos en la sombra, de generales que prometían seguridad mientras negociaban con asesinos. Carmela tomó aire y dio la orden: que salga todo, que se sepa todo. Si esto me cuesta el cargo, que así sea. El gancho caminaba de un lado a otro dentro del rancho con el rostro desencajado. Había perdido comunicación con varios de los suyos y eso nunca era buena señal. Milito estaba parado frente a él intentando explicar, pero cada palabra empeoraba las cosas. El nombre de Ismael ya no inspiraba confianza. El plan se estaba cayendo y la furia del gancho no conocía límites. Sabía que el jaguar había escapado, pero también sabía que no iba a llegar lejos, no sin protección, no con todo encima. En una carretera secundaria una camioneta sin placas avanzaba a toda velocidad. Dentro viajaba el jaguar con el rostro cubierto, la respiración agitada y la mente trabajando a toda máquina. Había perdido el rancho, la caleta y varios hombres, pero seguía vivo y mientras estuviera vivo podía reconstruirlo todo. Tenía nombres, ubicaciones, secretos suficientes para hacer caer a muchos y eso lo mantenía con vida por ahora, pero también sabía que todos lo estaban cazando, ya no solo los enemigos sino los antiguos aliados. De regreso en la capital, Heréndira finalmente encendió el teléfono. Los mensajes comenzaron a entrar uno tras otro, amenazas, advertencias, súplicas. No respondió ninguno, solo escribió una nota corta y la guardó. Sabía que lo que venía no era solo una crisis política, era una guerra abierta y ella ya estaba en medio. Ismael recibió por fin la llamada del general. La voz al otro lado no era de enojo sino de decepción, y eso fue peor. El general fue claro: el jaguar se había convertido en un problema demasiado grande y cuando eso pasaba había que cortarlo de raíz. La orden no era rescatar, negociar ni encubrir, era cerrar el asunto sin dejar cabos sueltos. Ismael entendió lo que eso significaba y colgó sin decir una palabra. Mariela fue liberada bajo custodia temporal. Leo la acompañó sin soltarle la mano. Ambos sabían que no estaban a salvo, pero también sabían que ya no podían seguir huyendo. La verdad estaba saliendo y con ella vendría todo lo demás. La noche comenzó a caer otra vez y con ella el verdadero peligro. El capítulo aún no estaba cerrado, apenas estaba empezando. La noche cayó como una losa sobre la ciudad y con ella llegó el movimiento real. Las luces se encendieron en oficinas que nunca dormían, teléfonos seguros comenzaron a sonar y hombres que juraban no conocerse empezaron a dar órdenes contradictorias. Heréndira salió del edificio escoltada sin mirar atrás. Sabía que su nombre ya estaba en boca de todos y que a partir de ese momento cualquier error podía costarle la vida o algo peor, la credibilidad. En el hospital Luz finalmente rompió en llanto. No fue un llanto ruidoso, fue uno contenido, profundo, como si cada sollozo sacara de su pecho un recuerdo que llevaba años enterrado. La doctora le habló con calma, pero Luz solo repetía que quería ver el sol otra vez, que quería sentir el aire sin miedo, que no quería volver a cerrar los ojos. En una silla cercana una de las madres le tomó
La mano sin decir nada porque a veces el silencio también es una forma de justicia. Ismael llegó a un punto alto desde donde se veía la carretera principal, apagó la troca y se quedó inmóvil pensando en todo lo que había construido y en cómo se estaba desmoronando por una sola pieza que se negó a caer en su lugar. El general había sido claro, no quería sobrevivientes incómodos, no quería explicaciones, solo resultados. Ismael entendió que si cumplía se salvaría por ahora y si no lo hacía sería el siguiente en la lista. En una casa de seguridad Mariela escuchaba las noticias en silencio, cada palabra era una confirmación de que el país estaba despertando tarde pero despertando al fin. Leo caminaba de un lado a otro con el celular en la mano esperando una llamada que no llegaba. Sabían que el jaguar no iba a quedarse quieto, que tarde o temprano iba a intentar cerrar bocas y ellos estaban en la lista. El gancho reunió a los pocos hombres que le quedaban. La rabia ya no le alcanzaba para ocultar el miedo, sabía que había sido traicionado desde dentro y que el nombre del jaguar ahora pesaba más muerto que vivo. Decidió moverse sin esperar órdenes. Cuando el caos se vuelve total, cada quien se salva como puede. En la carretera el jaguar cambió de vehículo, abandonó la camioneta y tomó una vieja pickup sin placas. Mientras se cubría el rostro con una gorra sucia pensó en todos los favores que había hecho, en todos los secretos que guardaba y en cómo eso todavía podía salvarlo, pero también sabía que el tiempo se le había acabado, que ya no estaba cazando sino huyendo. Carmela dio una conferencia improvisada sin leer discursos, habló directo, mencionó nombres, habló de complicidades y dejó claro que no iba a retroceder aunque eso significara quedarse sola. En ese momento entendió que el poder real no estaba en el cargo sino en no callarse cuando todos esperan silencio. Un convoy se formó en las afueras de la ciudad, no llevaba insignias oficiales ni rutas registradas, solo hombres decididos a terminar lo que otros habían iniciado. Ismael iba al frente con la mirada fija, sabía que al final de esa noche alguien no vería el amanecer. En un punto olvidado por los mapas el jaguar se detuvo al escuchar motores, bajó del vehículo con el arma en la mano, pero ya era tarde. Las luces lo rodearon sin gritos, sin advertencias, solo miradas frías de quienes habían decidido que su historia terminaba ahí. A lo lejos en la capital Heréndira sintió un escalofrío sin saber por qué. Mariela apretó la mano de Leo. Luz miró por la ventana del hospital y respiró hondo. El disparo no se escuchó en las noticias pero se sintió en todos lados. El jaguar cayó y con él una red de mentiras que apenas empezaba a salir a la superficie. Pero nadie celebró porque todos sabían que su muerte no cerraba la herida, solo confirmaba lo profunda que era. El país amaneció distinto, no mejor, no más seguro, solo más consciente. Y esa conciencia era el verdadero inicio de todo lo que venía después.